fin de la historia, el apocalipsis. No es Carrió, no es Carrió. ¿Cuántas veces el hombre se pregunta si está cerca el fin de todo lo conocido? ¿Por qué atraen tanto las películas, los libros, los artículos, los videos, las profecías que hablan sobre el fin del mundo, sobre el punto final, el fin de la historia? ¿Cuáles creen que son los versículos más leídos de la Biblia, según un estudio de Gallup, de la consultora Gallup? El Arca de Noé y el Apocalipsis, ¿no? Dos versiones distintas sobre el fin del mundo. ¿Cuál creen que es el tema social más visto en esa red de videos tan visitada que es YouTube? La caída de las Torres Gemelas, una especie de apocalipsis un poco más moderno, ¿no? ¿Cuál fue la película más vista en el último año? 2012. No, 2012 es el nombre de la película, ¿no? El fin del mundo, según los mayas. El hombre tiene una tendencia natural a intrigarse y a dejarse seducir por estos temas, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene angustia, porque quiere tener alguna mínima certeza, ¿no? Fíjense que los dos mayores, o las dos mayores angustias existenciales tienen que ver, creo, con el antes y el después de la vida. Primero, ¿cómo nació todo? Segundo, ¿cómo terminará todo? Primero, ¿qué pasó antes de la vida? Segundo, ¿qué pasa después de la muerte? Por eso, cualquier especialista en marketing nos puede ayudar, nos puede hacer entender que si querés hacer un producto exitoso, creo que una buena forma de encararlo o titularlo sería a partir de la hipótesis del fin del mundo, ¿no? Del fin de la historia, del punto final. ¿Le suena, no? Punto final. ¿Quién escribió un libro que se llama El fin de la historia? Ustedes lo saben perfectamente. ¿Quién puede escribir eso de manera tan soberbia y decir que lo que va a escribir es lo último que se va a decir porque no tiene sentido seguir discutiendo? Francis Fukuyama, un influyente politólogo americano de origen japonés que, digamos, conmocionó a la ciencia política en el año 1992 cuando escribió justamente este libro, El fin de la historia. Hay que ser, para escribir el fin de la historia. ¿Qué decía Fukuyama? Que estábamos asistiendo en el 92 al entierro de una época en el mundo dominada por la lógica del conflicto, ¿no? A contra B, para dejar paso a la entrada en la era de la expansión ilimitada y definitiva del mercado y de la democracia liberal. Traducción urgente porque no se entendió nada. ¿Cómo no? Que se había terminado el debate ideológico, que se había muerto el debate entre izquierdas y derechas. Acabado el comunismo, caído el muro de Berlín, derrocada la cortina de hierro, agonizando la Unión Soviética, ya estaba terminada, todo había concluido, ¿no? Era victoria de Estados Unidos, era victoria del capitalismo, era victoria del mundo moderno, entre comillas, era el fin de las ideologías, era el fin de la lucha dialéctica hegeliana. ¿Qué es la lucha o la macrodialéctica hegeliana? No se asusten, es solamente el nombre, tranquilos, Macrodialéctica hegeliana. Hegel decía que en todo proceso histórico había una tesis, vamos a ponerle una T, dibujan en sus cabezas una T muy grande. Había una antítesis, una A, la pegamos, ¿no? Y finalmente, entre tesis y antítesis, A más T, se llegaba a una síntesis, una S, muy fácil. Es muy simple, por eso digo el nombre asusta más que otra cosa. Luego, esa síntesis, ya tenemos la S, se convertía en una nueva tesis, todo volvía a empezar, a lo que se le contraponía una nueva antítesis, otra A, y el ciclo volvía a comenzar. Y así la discusión dialéctica hegeliana, la discusión entre tesis y antítesis, se volvía infinita, se volvía eterna. Marx tomó a Hegel. Marx dijo, che, esto me gusta, me interesa, es una buena forma de describir los procesos históricos, ¿no? Para explicar, Marx, cómo íbamos a llegar a su tan ansiado comunismo. A ver, Marx decía que el capitalismo era la tesis T, que el socialismo científico, era la antítesis A, y que naturalmente íbamos a llegar a una fase superadora, íbamos a llegar a una síntesis que iba a ser el comunismo. Capitalismo versus socialismo igual comunismo. Y vamos a terminar en las comunas, en la vida equilibrada, ¿no? Con igualdad en las comunas. Bien, para Fukuyama, para este politólogo americano, la discusión dialéctica se terminó, se había terminado, ¿no? Porque habíamos llegado en el 92 a una síntesis final. Listo, se terminó la historia. Una síntesis incuestionable, una síntesis axiomática. Esto es así y es así, ¿no? El capitalismo.
Ganó el capitalismo, perdió el comunismo, se terminó la historia. ¿Sí? Es el fin de la historia, caput, se fin y game over. ¿Sí? Esto lo explicaba él, una hegemonía del capital desregulado, una hegemonía del mercado sobre el Estado, un despliegue de la especulación financiera que terminó volando por el aire en 2008, ¿se acuerdan lo que fue 2008, no? 2008-2009, demostrándole a Francis Fukuyama que gracias a Dios y a la malicia del hombre estaba totalmente equivocado. Es imposible decretar el fin de la historia. Es imposible decretar el fin de la historia. Es perverso, es autoritario, es imposible ponerle punto final a la historia. ¿Quién más lo hizo? A ver, ¿recuerdan quién más lo hizo? La casa está en orden y no hay sangre. Claro, duele. Es seguramente una de las leyes que más duelen, ¿no? En la historia de Argentina, más teniendo en cuenta que fue uno de los gobiernos que más luchó contra la impunidad, que más hizo por los derechos humanos, genuinamente, ¿no? Como fue el doctor Raúl Alfonsín. Pero aquel 24 de diciembre del 86, Alfonsín promulgó la ley 23.492 de punto final. Punto final. Terminó. ¿Qué hacía esa ley? Barría todo, paralizaba todos los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido desapariciones, detenciones, torturas, homicidios, submarinos, todo, durante la dictadura militar del 76 al 83. Estableció un alto en la línea de tiempo. De acá a acá no pasa nada. ¿Sí? Entre el 76 y el 83 está todo bien. ¿Sí? Entre el 76 y el 83, bueno, estado de excepción. Entre el 76 y el 83 no hay responsable. Punto final. Punto final. Y después vino la obediencia debida. Primero, eso fue en el 87. Primero vino el punto final, se terminó. Jodido, ¿no? Es jodido decretar que algo no tiene discusión. Decretar que se terminó acá, se terminó a punto. Imponer que no hay nada más por decir. Callate la boca. Disponer que se terminó la historia. Esa decisión autoritaria que llevó adelante Fukuyama en el 92, cuando clausuró la discusión ideológica, que llevó adelante el Parlamento y promulgó el gobierno de Alfonsín en el 86, es la misma decisión autoritaria que escuchamos el otro día, cuando David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, dijo lo siguiente. Mientras las Islas Malvinas quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico. Punto. Final de la historia, afirmó Cameron. Punto. Punto final. Punto final de la historia. Mientras las Falklands quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico. Punto final de la historia. Irritante, ¿no? Doloroso, ¿no? El mundo ya casi no tiene colonias, 13, 14, 16, 18. El Comité de Descolonización de la ONU le acaba recién de volver a exigir a Inglaterra y a la Argentina que se sienten a negociar la soberanía, ¿no? Con Argentina, nosotros. Están en territorio argentino, están acá, mucho más cerca nuestro que de ellos, pero no importa. Las Malvinas son inglesas. Punto final de la historia. ¿Cómo puede ser? Punto final de esto y punto, se terminó. Interesante manera de ver el mundo, ¿no? Nosotros, el imperio, decretamos que es nuestra colonia. Decretamos nuestra verdad. Punto final. Es cierto, el primer ministro del Reino Unido, esto hay que decirlo, estaba siendo arrinconado en el Parlamento, de House of Parliament, por comandantes fastidiosos con los recortes presupuestarios y aprovechó para tirar la bomba. Voy a decir esto, salgo de los problemas internos. Es cierto, la presidenta de Argentina está siendo asediada por los medios por el caso Joclender y aprovechó para responder con otra bombita, calificándolo de mediocre, arrogante, estúpido, de todo, dijo Cristina el otro día, ¿no? Es cierto, cada presidente, cada jefe de gobierno, el inglés y la Argentina, tienen sus factores domésticos, tienen sus problemas internos que los llevan a explotar el eterno tema de las Malvinas. Cristina y Cameron malvinizan sus políticas internas para, digamos, aliviar los problemas difíciles que están teniendo en sus respectivas gestiones. Pero eso no nos puede privar de reclamar de ninguna manera. Aunque seamos Clarín, La Nación, aunque no nos guste el gobierno, aunque nos guste el gobierno, esto es política de Estado, muchachos. Hay algunos columnistas que realmente parecía que tenían puesta la otra, ¿no?
que tenían puesta la blanca, o la roja, cuando es suplente, ¿no? Hay algunos columnistas que daban asco. No nos podemos privar de enojarnos, de fastidiarnos, de molestarnos. Somos argentinos, ¿o qué? O antes está ser peronista o radical, de pedir nuestras tierras, de recordarlas, de pedirle al mundo que nos ayude, de exigir que Naciones Unidas sea más seria, un poquito más seria, de instar a reformar la ONU, esa patética ONU, de quitarle el derecho de veto a las potencias hace 70 años que tienen no sé cuánto, desde la Segunda Guerra Mundial, que tienen un veto inexplicable, democratizar la ONU, de terminar con las colonias, 2011, colonias, ¿no? De terminar con el imperialismo y fundamentalmente terminar con los políticos e intelectuales que nos vienen a contar el fin de la historia. Esto es lo más importante, este es el fondo de la cuestión. Ya estamos grandes como Estado, ya estamos grandes como nación para que nos vengan a convencer de que la historia está terminada, de que la historia no se toca, de que la historia ha llegado a su fin. ¿Quiénes se creen que son, muchachos? No importa si está Timerman, no importa si está Cristina, no importa si está Cameron, no importa si está Thatcher, no importa si está la reina, madre, no importa. Lo que importa es que el reclamo es legítimo, es legal y no se trata de un pedazo de tierra. Es tierra, son recursos, es pesca, es petróleo, es agua, ¿no? Está cerca de la Antártida. Lo que importa es que nos sacaron un territorio clave geopolíticamente hablando. Lo que importa en realidad es que nunca más nos tienen que callar la boca proclamando que es el fin de la historia. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina,